Hola, en este video vamos a estar viendo el primer condicional, first conditional. Vamos a ver cómo trabajar el primer condicional en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la forma afirmativa lo que vamos a hacer es primero utilizar la palabra if, que es la que me pone la condición en la oración, ¿sí? Y esta palabra if significa sí. Sí. Luego colocamos el sujeto, ¿sí? Entonces primero la palabra if, luego el sujeto con el que vayamos a trabajar, luego el verbo, de ahí vamos a colocar esta coma que es prácticamente obligatoria. Luego vamos a utilizar otro sujeto, ¿cierto? Para la siguiente oración. Entonces nuevamente utilizamos un sujeto, utilizamos el auxiliar de futuro con will, luego utilizamos el verbo y por último el complemento. Vamos a tener en cuenta que esta primera oración va a ser la condición y la segunda oración que tenemos acá va a ser el resultado. La oración que tiene la condición debe ir en el tiempo presente simple y la oración que es el resultado va a ir en futuro con will. Por ejemplo, if I win, I will take you. Si yo gano, yo te llevaré, ¿sí? Entonces la condición es si yo gano y el resultado sería yo te llevaré, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que la oración que tiene la condición va en presente simple y debe ir con la palabra if al principio y el resultado va a ir en futuro con will. En la forma negativa vamos a estar utilizando la palabra if, el sujeto, y vamos a estar utilizando el auxiliar correspondiente, ¿cierto?, de presente simple, el auxiliar que se debe utilizar para poder negar. En este caso, pues podemos utilizar el auxiliar do o el auxiliar does, ya que debemos negar esta oración en presente simple. Entonces, el auxiliar do va a ser para los sujetos I, you, we y they, y el auxiliar does va a ser para los sujetos que sean tercera persona, por ejemplo, he, she, it, o el nombre de un hombre o el nombre de una mujer o un objeto o un tema. Y ves que utilizamos el auxiliar correspondiente según el sujeto con el que estemos trabajando, pues luego colocamos la negación not, luego el verbo normal, sea cual sea el sujeto con el que estemos trabajando. Para la forma negativa el verbo debe ir normal. Luego utilizamos la coma, luego pues utilizamos nuevamente un sujeto, utilizamos el auxiliar will más la negación not o utilizamos won't, que es la contracción de will not, luego el verbo y por último el complemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir if I don't win, I won't take you. Si yo no gano, yo no te llevaré, ¿sí? Recuerden que aquí en el presente simple también para negar yo puedo utilizar esta forma separada, do not, o puedo utilizar la contracción don't. O si el sujeto es tercera persona y quiero negar de forma separada, pues utilizaría does not, o si lo quiero utilizar con contracción sería doesn't. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí nos está diciendo si yo no gano, yo no te llevaré, ¿sí? Entonces puedo decir if I don't win, I won't take you, o puedo decir if I do not win, I will not take you, ¿sí? Take you. Entonces podemos utilizar ambas formas. Bueno, y también tenemos otra manera, por decirlo así, de acomodar la oración, ¿sí? En este primer caso, primero estoy utilizando la condición y luego el resultado, pero yo también puedo utilizar otra forma, que es primero colocar el resultado y luego la condición, pero vamos a seguir teniendo en cuenta que el resultado, así vaya de primero, pues no va a cambiar el tiempo verbal, ¿sí? Va a seguir utilizando el futuro con will y la condición, que es la que va a ir después del resultado, pues seguirá utilizándose en presente simple, ¿sí? Entonces lo único que está cambiando es el orden, pero el tiempo verbal va a ser el mismo para el resultado y va a ser el mismo para la condición. Entonces yo puedo decir I won't take you if I don't win. Yo no te llevaré, ¿sí?, si yo no gano. Bueno, pero miren que se está utilizando los mismos tiempos verbales y el if sigue siendo parte de la oración que va en presente simple, que es la condición. En el caso de la pregunta, ¿sí?, puedo utilizar
Por ejemplo, if you win, who will you take? Si tú ganas, ¿a quién llevarás? O por ejemplo, puedo colocar primero a quién llevarás. Si tú ganas, entonces puedo colocar primero el resultado y luego la condición. Entonces, who will you take if you win? ¿Sí? Entonces miren que esta parte de aquí la pasé acá al principio y la parte de acá la pasé después del verbo take. ¿Sí? Entonces puedo utilizar if you win, who will you take? Si tú ganas, ¿a quién llevarás? O puedo utilizar who will you take if you win? ¿A quién tú llevarás si tú ganas? ¿Sí? Entonces están estas formas para trabajar con el primer condicional. Espero que les haya servido mucho esta explicación. Muchas gracias por su atención.